es la cuarta lección de nuestra serie Juego de Tronos, una serie de enseñanza basada en el libro de los Reyes. Saúl gobernó Israel por 40 años, y ese fue el comienzo de la monarquía en Israel. David, su sucesor, gobernó los siguientes 40 años, y fue un tiempo de guerras y fortalecimiento del reino. Salomón, el hijo de David, gobernó los siguientes 40 años, y fue un tiempo de paz, de prosperidad económica, pero comenzó a suceder aquello que Dios había advertido a través de Samuel, y que el pueblo omitió, que los ricos comenzarían a aprovecharse, a enriquecerse, mientras que la gente del pueblo empobrecería. Salomón impuso fuertes impuestos a fin de mantener su estilo de vida y a sus 1000 mujeres, pero había llegado el tiempo de entregar el reino a su hijo, Roboam. Esto lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 12 en adelante. Salomón, al final de sus días, a causa del duro trabajo y los altos impuestos que impuso, comenzó a tener enemigos dentro del reino. Uno de ellos fue Jeroboam, quien tuvo que huir a Egipto a causa de que Salomón lo persiguió para matar. Pero cuando se enteró de que Salomón murió y que su hijo Roboam sería coronado rey, acudió a él para hacerle la petición de que ya no tratara al pueblo tan duro como lo hizo Salomón en sus últimos años de rey. Roboam heredó un trono hasta cierto punto lleno de paz y prosperidad. Sin embargo, era un reino lleno de injusticia social. Y recuerda que Dios deseaba que su pueblo se distinguiera entre los demás por haber igualdad entre ellos, que no hubieran ricos aprovechándose de los pobres. Y su labor como rey era asegurarse de que el deseo de Dios de igualdad y de justicia social fuese una realidad. Sin embargo, cuando vinieron a hacerle esta petición, en vez de preguntarle a Dios, preguntó a los hombres. Pero bueno, su primera opción no fue tan mala, pues pidió consejo a los ancianos, a los expertos, a aquellos hombres que habían sido consejeros de Salomón. Y piénsalo, eran consejeros del hombre más sabio. Sin duda, debían ser también unos excelentes hombres o muy sabios. Así que el consejo de que estos le dieron a Roboam era muy bueno. Era un consejo que podía haberle asegurado el reino por muchos años. Pero, en vez de escucharlos, decidió consultar con sus amigos, con personas que jamás habían estado en esa situación de gobierno y ni tenían experiencia o conocimiento de la situación. Y el consejo que estos le dieron fue terrible. Por si nunca lo has leído, el consejo de los sabios fue: baja los impuestos. Es cierto, tu papá fue muy duro con los impuestos, bájalo y la gente te va a amar y te va a seguir el resto de tu vida. Pero sus amigos, impulsivos como él, le dijeron: no, diles a ese pueblo, si mi papá fue duro, déjenme decirles que el dedo meñique mío es más duro que el de mi papá, y ponle más impuestos y que sientan que tú eres mejor. Ahorita veremos qué pasó con ellos, pero yo te pregunto algo. ¿Te ha pasado que ante una situación, ante un problema, ante alguna dificultad, te olvidaste de Dios? No oraste ni le pediste consejo. Y para acabarla, en lugar de pedir consejo o escuchar el consejo de tus papás o tu mamá o de algún adulto, ¿preferiste el consejo de tus amigos? ¿Qué tal te fue con ese consejo? Seguramente te has de estar riendo porque en algún momento te has de haber metido en problemas, o no te ha de haber ido tan bien por haber escuchado los consejos de tus amigos. El primer aprendizaje es: ante una situación o decisión, primero pide consejo a Dios. A veces su respuesta será muy obvia, pero cuando no lo sea, entonces acércate y pide consejo a tus padres o a algún adulto que tú sepas que confía en Dios. ¿Y por qué de tus amigos de tu edad no? Ok, por regla general, alguien de tu misma edad
tiene la misma experiencia y conocimientos tuyos y suelen aconsejar basado en las emociones y tal como tú lo harías, y lo que estás buscando no es emoción, es sabiduría para tomar una buena decisión o una buena acción. Ok, ¿cuál fue el resultado de la decisión de Roboam? Pues que el reino se dividió. Eso está en 1 Reyes, seguimos en el capítulo 12. Y el reino de Israel entonces se partió en dos. 10 de las 12 tribus de Israel decidieron no seguir al rey Roboam. Y de hecho, dijeron algo más fuerte. Ya no tenemos nada que ver con la casa de David. Es decir, ya no queremos que ningún descendiente del rey David nos reine, nos gobierne. Así que le pidieron a Jeroboam que fuese su rey y se separaron. Estas tribus eran las tribus del norte y decidieron llamarse Israel. Las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, que eran las dos tribus del sur, son las que quedó gobernando Roboam. A esas tribus se le llama Judá porque Judá era más grande que Benjamín. Benjamín era una tribu muy pequeña. Entonces, fue así como quedó Israel al norte, Judá al sur. Por eso en muchas ocasiones tú lees, ya basando de Reyes, Crónicas, Israel y Judá, Israel y Judá. Bueno, ahora sabes la historia. Roboam cometió un error y el reino se dividió. Ahora, sigamos con Judá. Lamentablemente, Roboam no fue un buen rey. Permitió y promovió la idolatría en el pueblo. Eso lo puedes ver o leer en 1 Reyes 14. Y esto llevó a dos situaciones muy tristes. La primera es que Judá sufrió una invasión de parte de Egipto y saquearon los tesoros de la casa del rey, dejaron vacío. Por si no recuerdas, Salomón era un hombre muy rico y puso el templo, la casa de Dios, y lo llenó de oro, plata, de muchas cosas. Bueno, todo eso se lo llevaron. Y dos, Roboam estuvo en guerra todo su reinado contra Jeroboam, hasta el día que murió. ¿Te imaginas? Había heredado un reino de paz y ahora se mantuvo en guerra toda su vida. Después de Roboam, gobernó su hijo Abiam, pero hizo exactamente lo mismo que su padre, los mismos pecados, y también estuvo en guerra todo su reinado contra Jeroboam. Quiero que notes lo siguiente. En Roboam y después su hijo Abiam, vemos los resultados de olvidarse de Dios y de entregarse a la idolatría. El resultado es que abres las puertas para que invadan tu vida y roben tus bendiciones, roben las riquezas que Dios ha puesto en ti. Tal como le pasó a Roboam, que lo saquearon. Aguas, cada vez que tú te olvidas de Dios, cada vez que tú incluso te entregas a la idolatría, cosa que aprendimos la semana pasada, estás abriendo puertas a cosas espirituales que te van a robar muchas cosas hermosas que Dios te ha entregado o que tiene para ti. Y lo segundo es que vives en conflicto interno toda tu vida. ¿Por qué? Bueno, porque van a haber muchas cosas que querrán tomar el trono, es decir, el control de tu corazón, el cual solamente debe pertenecer a Dios. ¿Y qué pasó con el norte, el reino del norte, con Israel? Bueno, veamos. Jeroboam, ¿recuerdas? Fue el que se peleó con Roboam, fue levantado por Dios. Y esto fue a causa del pecado de Salomón. Cuando gobernaba Salomón, a través de un profeta llamado Ahías, Dios le declaró a Jeroboam que iba a ser rey sobre esas 10 tribus. Eso lo puedes leer en 1 Reyes 11. Pero también le hizo una promesa. Ojo, Dios le prometió a Jeroboam: si haces lo recto y guardas mis mandamientos, estaré contigo. Sin embargo, Jeroboam hizo todo lo contrario. Reemplazó al Dios que le entregó el reino y además dirigió al pueblo para adorar a dioses falsos y sus imágenes. Y creó dos toros de oro y dijo: estos son tus dioses.
si ya Israel había pecado hace tiempo en el monte, Sinaí, con un toro de oro, ahora imagínate con dos. Además, pues ordenó sus propios sacerdotes. La Biblia, a través de la Biblia, Dios había dicho que los sacerdotes tendrían que ser de la tribu de Leví, pero Jeroboam lo ignoró y él dijo, no, yo voy a ordenar mis propios sacerdotes, y ordenó sus propios sacerdotes y hasta impuso fiestas solemnes que no ordenó Dios. Dios ya había puesto algunas fiestas, pero este dijo, no, vamos a hacer nuestras propias fiestas, y puso sus propias fiestas. Las puso según su propio corazón. Y mira qué triste es pensar que un hombre a quien Dios le dio tantas oportunidades, le permitió estar en un lugar de éxito, justo cuando estaba en ese lugar, se olvidó de Dios. E incluso, en lugar de darle la gloria a Dios, se la adjudicó a otros dioses. Dijo, el éxito que tengo se lo debo a dioses y no al Dios de Israel. ¿Sabes? Hay quienes piden ayuda a Dios y cuando obtienen lo que han pedido, se olvidan del Señor o le entregan la gloria a alguien o a algo más, a su capacidad intelectual, a una persona que le ayudó, que tuvo palancas, etc. Mira, tengamos cuidado de esto, porque es muy común recibir de Dios bendiciones, prosperidad, éxito, y al estar allí, olvidarse de Dios, o incluso adjudicar el éxito a tu propia inteligencia o a otros dioses. Tengamos cuidado de esto, aprendamos de Jeroboam. Ahora, Dios nuevamente envió a un profeta para hablarle a Jeroboam, pero en esta ocasión ya no fue para darle una buena noticia, sino para señalarle el pecado que había cometido. El hombre de Dios habló en contra del lugar de adoración que había levantado Jeroboam, indicándole que sería destruido. Esto lo puedes encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 13. Y ojo, vuelvo a insistir, el hombre de Dios le dijo a Jeroboam, ese altar que has levantado va a ser destruido. Mira, Dios ama a las personas, aunque odia y condena el pecado y obviamente su pecado. Pero, ojo, Dios habló acerca de destruir el altar, no a Jeroboam. Es decir, le estaba dando la oportunidad de arrepentirse, de volverse a quien lo colocó como rey, destruyéndole el objeto de su pecado. Pero ¿sabes qué? Este hombre se enojó tanto, esto es lo triste, que Jeroboam se enojó y amenazó al profeta por haberle señalado y haber condenado su pecado. No estaba hablando en contra de él, estaba hablando en contra de su pecado. Y Jeroboam en su enojo le dijo, agarren a este hombre, y la mano que levantó para señalar al profeta se le secó. Esto es como lo que hoy sucede con quienes se enojan porque se les señala aquello que Dios condena como pecado. Y en vez de arrepentirse, arremeten contra ti por decirles, por ejemplo, que la marihuana, que fumar marihuana es pecado, por decirle que fornicar o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado, por decirles que el homosexualismo es pecado, por decirles que obviamente mentir es pecado, etc. Y se enojan y atacan contra ti. Y te señalan y te dicen y todo. Y ojo, tú no estás condenándoles a ellos. Estás diciéndoles que la acción que están cometiendo es un pecado. Bueno, eso es lo que pasó con Jeroboam. Se enojó porque le dijeron lo que estás haciendo es pecado. Y Jeroboam, al ver su mano seca, le pidió al hombre de Dios que oraran para que su mano fuese restaurada. ¿Sabes qué hizo Dios? No es como tú. Porque si Dios fuese como tú y como yo, hay que se le quede la mano seca para que aprenda. No, eso no hizo Dios. Escuchó la súplica y le restauró su sanidad. Eso lo puedes encontrar en 1 Reyes 13, 4 y 6. ¿Sabes? Dios sigue haciendo exactamente lo mismo hoy en día. Ama al pecador, pero odia y condena el pecado que comete. Sin embargo, Dios desea que todos se vuelvan a Él. Por eso seguirá señalando el pecado como lo que es. Pecado. Tú y yo, a veces,
cometemos pecados. Y sabes, lo único que nos puede hacer reaccionar es que venga alguien y nos diga, esto es pecado. Y tenemos la oportunidad de responder con arrepentimiento y no como Jeroboam enojado. Ok, lo triste de la historia de estos 3 reyes que acabamos de leer es que tuvieron oportunidades para arrepentirse, pero no lo hicieron. Jeroboam es lo más radical porque volvió a hacer lo malo pese a que Dios le sanó la mano. Tú y yo tenemos que aprender a arrepentirnos, a no hacerse el sordo cuando Dios nos señala algún pecado. Pero también tenemos una tarea como la de los profetas, de hablar y mostrar a quienes viven en pecado que lo que están haciendo es pecado y que traerá terribles consecuencias a sus vidas. No es que Dios los castigue, no es que Dios les esté deseando mal, más bien es que Dios ya dijo que el pecado trae consigo consecuencias y trae consigo la muerte. Y además Dios ya hizo lo necesario para que todas las personas puedan ser libres de ese pecado y de sus consecuencias. Entonces no se trata de condenar a nadie, sino de señalar que el pecado es malo y que destruye. Algunos se van a arrepentir, otros te van a odiar por decírselo. Eso no se puede evitar. Pero sí podemos evitar que algunos de ellos se pierdan eternamente por no haberles dicho que estaban en pecado. Así que señalemos cuando alguien esté cometiendo un pecado porque los amamos. Entonces, no se trata solamente además de señalar con palabras, sino con tus propias acciones. Que tus acciones le muestren al mundo que es injusto lo que hacen, que es un pecado, algo lascivia, que es lujuria, tú actuando conforme a la voluntad de Dios. Y entonces tus palabras tendrán mayor peso. Con esto terminamos la lección de hoy y te esperamos para la 5ª lección de la serie Juego de Tronos. Dios te bendiga y recuerda, puedes integrarte a nuestros grupos, puedes solicitarnos el ID para conectarte en el Zoom o bien acudir a nuestras reuniones presenciales si vives en Tuxtla Gutiérrez. Dios te bendiga.